Hola, ¿qué tal, hermano? Les saluda Oscar Pérez, miembro de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Decorah, California. En este día lunes, 20 de septiembre, vamos a ir meditando en la palabra. Y hoy nos toca el libro de Jueces, capítulo del 21, del 16 al 25. Curiosamente, me ha tocado abrir algunos libros de la Biblia, como recuerdo Éxodo, y hoy me va a tocar cerrar el libro de Jueces. Hoy es el último día que vamos a estudiar Jueces, ya mañana seguirá otra cosa. Y tristemente, hermanos, el libro de Jueces en estos días ha tenido situaciones muy complicadas y muy difíciles y sobre todo muy tristes. Veo yo que a final de cuentas, hermanos, una vida sin dirección de Dios es una vida triste y es una vida que al final no tiene sentido. Yo le he puesto por nombre a esta pequeña meditación de la siguiente manera: una moneda con dos caras. Después se los voy a explicar por qué. Bueno, hermanos, en este punto vamos mirando cómo en los últimos versículos del 16 al 25, el pueblo de Israel está en algún punto preocupado porque la tribu de Israel, la tribu de Benjamín, en base a la guerra que tuvo, en las peleas que tuvieron, como ustedes ya saben, se quedó corto de hombres y corto también pues de mujeres. En este punto, hermanos, pues el pueblo de Dios se preocupaba porque decía: entonces, ¿cómo esa tribu va a desaparecer? No es posible que el pueblo de Dios, una tribu del Señor, desaparezca. Necesitamos generar alguna idea para poder solucionar este problema. Me llama la atención, hermanos, cómo nosotros a veces, cuando no tenemos a Dios o cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, somos buenos para generar planes. Decían por ahí, decían: a mí dame 5 minutos y te arreglo el mundo. Entonces, siempre, hermanos, somos muy buenos para poder empezar a diseñar algunos planes que Dios nunca aprueba tal vez en nuestra vida. Pues no sé si se le ha pasado pues de que usted, como el pueblo de Dios en este punto, de un problema brincaba otro y otro y otro. A final de cuentas, hacían un hoyo y hacían otro para tapar otro hoyo, y así se le iban llevando. Pues yo me puedo identificar, hermanos, porque una vida sin Cristo así es, hermanos. Una vida cuando está lejos de Dios y no tienes dirección, lo único que ocasiona son problemas y te vas metiendo más adentro de tus problemas. Y el pueblo de Israel no es la excepción. Ahora, ¿por qué digo una moneda con dos caras? Porque de esto, hermano, podemos aprender dos cosas de estos textos para finalizar este libro de los Jueces. La primera cosa que yo aprendo, hermanos, es que después de que todo el problema que ocasionó el pueblo de Israel, la guerra con Benjamín, con la tribu de Benjamín, todo lo malo que se llevó, los errores, las pérdidas, las tragedias, a final de cuentas, hermanos, Dios tiene control de todo. ¿Por qué le digo? Porque esta tribu, hermanos, si hubiera desaparecido, fuera otra historia, pero a final de cuentas no desapareció. Y vemos que de esta tribu, hermanos, sale después, más adelante, el rey de Israel, de esta tribu de Benjamín, de la tribu que casi desaparecía. ¿Qué me da a entender esto, hermanos? Que después de que tengamos nosotros tantos problemas y hagamos un desastre en nuestra vida, el Señor tiene control de eso. El Señor va a terminar su propósito en nuestras vidas, le guste a quien le guste, hermanos. Así es que yo te invito a que podamos meditar en esa parte de la palabra, donde podamos entender que el Señor siempre tiene control. Nosotros podemos tener un desastre en nuestra vida pasada, antes de conocer a Dios, pero el Señor es tan perfecto que el Señor va a organizar todo de tal manera que se glorifique siempre su nombre. Pues esa es una de las maneras que yo miro que Dios siempre tiene en control de todo. Por ahí, como dicen, no porque tú te caigas, el trono de Dios se va a tambalear. No, hermanos. Dios es nuestra roca, Jesucristo es nuestra roca, y está bien sentada y bien firmes realmente en el propósito que tiene para nosotros. Esa es una parte. La otra enseñanza, hermanos, que yo puedo mirar en esta parte de la Biblia es la otra cara de la moneda. ¿Cuál es? Es que, hermanos, después de que nosotros estamos sin Dios y sin una guía, somos buenos para generar planes, hermanos.
buenos para hacer planes, que esos planes sin Dios, a final de cuentas, nos llevan a un error, a otro error y a otro error. Y el Señor simplemente que tenga misericordia de nosotros. Vemos cómo aquí el pueblo de Israel estaba preocupado, hermanos, porque ya no tenía mujeres para la tribu de Benjamín y decía, wow, y ahora, después de que le hicimos la guerra, ¿cómo va a desaparecer esa tribu? Esa tribu del Señor, ¿qué vamos a hacer? Pues se les pone la grandiosa idea de que dicen, pues ahora miren, sabemos que por allá hay una fiesta, ok, pues ya tenemos la solución. Quiero que se vayan y se escondan en unos viñedos y cuando salgan las mujeres bailando, las atrapen, se las traigan y se acabó el problema. Y si vienen después a reclamarnos de esas mujeres, les vamos a decir nosotros, no, miren, no se sientan mal, ellos tuvieron una guerra y ahora no tienen mujeres y necesitan agrandar la tribu de una manera u otra. Qué fácil, hermano, qué fácil es poder tomar decisiones y hacer planes cuando Dios no está en nuestro corazón. Porque aquí en este punto el pueblo de Israel hacía lo que él quisiera, pues. ¿No te da a entender, hermanos, que a veces nosotros así somos? Hacemos planes sin saber si vamos a amanecer mañana, si vamos a tener salud, primeramente Dios. Somos buenos para eso, hermanos. Yo creo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo siempre, hermanos, tiene que autorizar cualquier plan que tengamos en nuestra vida. Si tú tienes un plan, tenemos que ir con el Señor en oración y presentárselo. Y el Señor, hermano, si es el plan de Dios, te lo va a autorizar, te lo va a firmar y va a decir, adelante, vamos a hacerlo juntos. Y vas a mirar cómo ese plan va avanzando día con día a favor siempre de la honra y la gloria de nuestro Dios. Si ese plan que le presentas tú a Dios no tiene nada que ver con su propósito, el Señor ahí mismo, mira, te lo puede romper y te puede decir, no sigas perdiendo el tiempo, no sigas perdiendo tu dinero, no sigas quemándote el cerebro en pensar cómo va a funcionar ese plan, porque ese plan no viene de parte de mí. Y a veces, hermanos, pasamos años, meses, días, pensando cómo queremos figurar hacer las cosas cuando Dios nunca ha aprobado ese plan. Al contrario, nos está diciendo el Señor, ni te metas en ese plan porque yo no lo apruebo. ¿Qué quiere decir eso? Que después de que nosotros seamos a lo mejor testarudos y vayamos a hacer ese plan que realmente Dios nunca nos avaló, solamente nos vamos a meter en problemas. Y la misericordia de Dios siempre es tan grande que a lo mejor nos va a sacar adelante. Pero, hermanos, no deja de ser que esas malas decisiones traigan dolor, traigan resentimiento, traigan cicatriz en nuestro corazón, que ya después va a ser muy difícil, hermano, estar sanándolos, hermanos. Así es que te invito, hermanos, a que entendamos cómo este pueblo de un principio, hermanos, se empezó a alejar de Dios, empezó a tomar decisiones que no debería de haber tomado y miren en qué problema están. Cuidemos mucho nuestras decisiones, cuidemos mucho, hermano, qué es lo que vamos a hacer el día de mañana. Fíjense, a final del día, hermanos, en el capítulo 25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Wow, hermanos, qué triste versículo. Y qué, hermanos, qué versículo tan fuerte para ponerlo en estos días. ¿Por qué, hermano? Porque si usted va a una iglesia, si usted termina su servicio un domingo y sale, nuestro pastor o el pastor de su iglesia puede decir exactamente lo mismo. Puede decir, miren, ellos se van de aquí de la iglesia y al final, saliendo de la puerta, hacen lo que bien les parezca. Eso no debe pasar, hermanos. Al contrario, tenemos que tener una relación con nuestro Señor Jesucristo día con día para que Él sea nuestro Rey. Aquí en este versículo dice, no había rey en Israel. Realmente siempre hay un rey en Israel, hermano, y ese es Jehová, ese es Señor Jesucristo, siempre. Siempre hay manera de poder hablar con el Señor para poder asentar nuestros planes en su palabra, siempre. No creas, hermanos, que las cosas van a ser día con día fáciles sin el Señor. No, al contrario, hermanos, tenemos un rey que hay que pedir cuentas y como te dije, hay que ir con el rey, hay que ir con nuestro Señor a poder preguntarle si nuestros planes que estamos llevando e invirtiéndole tiempo, dinero y demás cosas van por el buen camino. Si no, mejor que el Señor nos diga,
no lo hagas. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida es tan corta que podemos estar en un plan que ni siquiera el Señor lo autorizó y ahí se nos va una vida entera de problemas y de fracasos, hermanos. El Señor es tan bondadoso, hermanos, que nos espera, es tan bueno que nos espera para poder revisar los planes que tenemos y Él autorizarnos, hermanos. Así es que te invito, hermanos, a que aprendamos, hermanos, de este pueblo de Israel en esta parte de los jueces, hermanos, cómo al final, hermanos, hacían lo que ellos querían, hermanos. Que no te pase a ti, hermanos. Acuérdate, tenemos un rey, tenemos a alguien a quien dar cuenta, se llama el Señor Jesucristo. Gracias de antemano te doy por seguir estos devocionales y espero que tengas un excelente día. Bendiciones.